La corrupción dentro de Petróleos de Venezuela dejó hace tiempo de parecer un entramado improvisado de funcionarios aprovechándose del caos. La industria de los hidrocarburos, que es sostén del ingreso de los trabajadores, perdió 642 mil millones de dólares. Que alguien aquí levante la voz y diga que Venezuela tiene derecho a las sanciones. Bueno, yo lo he escuchado de algunos sectores extremistas, he escuchado las soluciones. La solución es la privatización de PDVSA, imagínense ustedes, el principal sostén del ingreso de los trabajadores. El llamado es a privatizar PDVSA. He escuchado esas soluciones. Lo que hoy emerge de documentos internos, contratos confidenciales y reportajes internacionales es la radiografía de un sistema construido para drenar la riqueza nacional desde el propio corazón del poder político. Venezuela no fue saqueada únicamente por mafias externas ni por sanciones internacionales. Fue vaciada desde adentro por una estructura que convirtió el petróleo en botín privado de una élite enquistada en el Estado. La investigación publicada por New York Times no describe simples irregularidades administrativas, describe un mecanismo de extracción sistemática donde miles de millones de dólares desaparecieron mientras el país colapsaba socialmente. El dato es bastante demoledor. Por cada $2 que ingresaban por exportaciones petroleras, uno terminaba perdido entre desvíos, negocios opacos y operaciones fuera de libros. No era corrupción alrededor del sistema, era el sistema funcionando exactamente como había sido diseñado. Mientras millones de venezolanos sobrevivían entre apagones, hambre y migración forzada, dentro de PDVSA operaba una economía paralela controlada por figuras cercanas a Nicolás Maduro. El petróleo dejó de ser una fuente de desarrollo nacional para convertirse en un mecanismo de supervivencia política. Cada contrato, cada intermediario y cada empresa fantasma parecían responder más a la lógica de mantener alianzas internas que a cualquier interés económico del país. Los documentos citados por el Times revelan uno de los episodios más escandalosos de toda la trama. A finales de 2022, la Junta Directiva de PDVSA contabilizó cerca de 240 buques petroleros que salieron de Venezuela entre 2019 y 2022 sin haber realizado pago alguno por el crudo recibido. El golpe para el Estado venezolano ascendía a 13.000 millones de dólares, pero quizás lo más impactante no fue la pérdida millonaria, sino la reacción del propio sistema. La deuda prácticamente fue dada por perdida, como si la desaparición de una cifra equivalente a años de inversión pública pudiera archivarse silenciosamente dentro de una reunión administrativa. En el centro de ese esquema aparece Carlos Malpica Flores, descrito por diversas fuentes como uno de los custodios financieros del círculo del poder chavista. La investigación sostiene que empresas ligadas a su entorno exportaron petróleo por alrededor de 11.000 millones de dólares sin cancelar pagos a la estatal. Es decir, una red privada terminó apropiándose de una porción gigantesca de la renta petrolera venezolana, mientras el país se hundía en una emergencia humanitaria. El caso de la empresa fantasma Hanshu Energy resume el nivel de distorsión alcanzado dentro de la industria petrolera venezolana. Registrada en China y sin historial comercial conocido, la compañía se convirtió en 2023 en el segundo mayor exportador de crudo venezolano, solo por detrás de Chevron. El dato por sí solo ya resulta escandaloso. Una empresa desconocida terminó manejando más petróleo venezolano que gigantes históricos del sector energético mundial. Los contratos obtenidos por Hanshu muestran condiciones absolutamente extraordinarias. Uno de ellos le permitía comercializar cerca de 1/10 parte de las exportaciones petroleras del país a cambio de una vaga e imprecisa ayuda humanitaria. No se especifican montos, condiciones ni mecanismos claros de supervisión. El petróleo venezolano parecía intercambiarse bajo términos propios de acuerdos clandestinos y no de contratos estatales sometidos a control público. Pero el mecanismo va aún más lejos. Mientras la mayoría de compradores internacionales debía pagar en dólares, Hanshu realizaba pagos en bolívares al Bandes, al Banco Estatal de Desarrollo. En medio de una economía devastada por hiperinflación y devaluación,
Aquello equivalía prácticamente a entregar petróleo a cambio de papel sin valor. El negocio era perfecto para los operadores. Compraban crudo utilizando una moneda destruida y luego revendían el petróleo en mercados internacionales, cobrando divisas fuertes. Venezuela entregaba riqueza real y recibía dinero pulverizado por la inflación. Según funcionarios petroleros y fuentes citadas en la investigación, aunque Hangzhou parecía formalmente representada desde China, quienes realmente manejaban la relación con PDVSA eran Malpica y su socio Ramón Carretero. La empresa fantasma funcionaba como fachada de intereses vinculados directamente al entorno político venezolano. La industria petrolera había terminado convertida en un laberinto de compañías pantalla, triangulaciones financieras y acuerdos reservados para grupos privilegiados conectados con el poder. Y quizás uno de los elementos más reveladores del reportaje es que incluso después de las purgas internas dentro del chavismo, Carlos Malpica Flores habría logrado mantenerse protegido gracias a sus conexiones políticas. Fuentes cercanas aseguran que construyó una relación de cercanía con Delcy Rodríguez, una alianza que aparentemente le permitió sobrevivir al proceso de depuración que expulsó o marginó a numerosos familiares y operadores ligados al madurismo. En Venezuela, la corrupción no parece castigarse por su gravedad, sino por las fracturas internas del poder. Todo eso desmonta uno de los discursos más repetidos por el oficialismo durante años, el de la guerra económica, como causa exclusiva del desastre venezolano. Antes de las sanciones más severas, antes incluso del colapso total de la producción petrolera, ya existía un sistema drenando miles de millones de dólares desde las entrañas del Estado. La crisis venezolana no fue solamente consecuencia del bloqueo o de errores económicos, también fue el resultado de una estructura política que convirtió la opacidad en método de gobierno y el petróleo en una caja negra al servicio de una casta. El resultado es una de las contradicciones más violentas de América Latina, un país con una de las mayores reservas petroleras del planeta, convertido en una nación empobrecida, migrante y destruida institucionalmente. Mientras el chavismo hablaba de soberanía energética y justicia social, dentro de PDVSA se consolidaba una maquinaria donde empresas fantasmas, familiares del poder y operadores financieros absorbían la riqueza nacional como si Venezuela fuese una propiedad privada. La industria petrolera dejó de pertenecer al país y pasó a pertenecer a quienes controlaban el sistema. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.